Sífilis, un asesino silencioso, una desfiguración, una maldición. Una enfermedad que se arrastró por las paredes del palacio e imperios podridos desde dentro. No le importaban las coronas, no tenía respeto por la sangre noble. Detrás de los retratos reales, debajo de las sábanas de seda y los tronos dorados, yacen mentes destrozadas, cuerpos en descomposición, matrimonios sin amor e infecciones secretas. En este episodio, descubrimos los 5 primeros reyes que tenían sífilis y los secretos devastadores que dejaron atrás. Luis nació en 1838, el segundo hijo de la reina María II. Nunca estuvo destinado a reinar. Su hermano mayor, Pedro, fue coronado rey a solo 16 años, después de que su madre muriera dando a luz. Eso dejó a Luis con todo el lujo, pero sin ninguna responsabilidad. Una vida de ensueño para un joven real. Se enterró en los libros, aprendió idiomas y se sumergió en la literatura. De hecho, Luis amaba tanto a Shakespeare que tradujo muchas de las obras del bardo al portugués. Pero Luis no era solo un ratón de biblioteca. También era un hablador suave, que usó su encanto y talentos lingüísticos para ganarse los corazones de innumerables mujeres. La vida era buena, él fue el playboy prince de Portugal. Pero entonces llegó el desastre. En 1861, un mortal brote, posiblemente tifoidea o cólera, barrió la familia real. Mató no solo al hermano mayor de Luis, Pedro V, sino también a sus hermanos menores, Fernando y Joan. Solo así, Luis se convirtió en rey. Y de repente, la dinastía estaba en problemas profundos. Necesitaba herederos rápido. Luis escribió cartas a la reina Victoria de Inglaterra, su primo, y al rey Leopoldo I de Bélgica, su gran tío, pidiendo consejos sobre una esposa. Ambos recomendaron a María Teresa de Austria. Pero había un problema. Ella tenía solo 16 años, y su padre rechazó la propuesta. En cambio, Luis se casó con María Pía de Saboya, la hija de 14 años del rey de Italia. Su padre estaba emocionado por la unión real. María Pía, por su parte, estaba enamorada. Su nuevo marido era guapo, artístico e inteligente. Cuando cumplió 18 años, ya había dado a luz a 2 hijos y abrazaba completamente su papel como devota madre. Pero a puerta cerrada, el matrimonio era un accidente. La historia de María Pía comenzó a desmoronarse cuando se dio cuenta de que no era la única mujer en la vida de Luis. Él seguía persiguiendo a otros amantes, especialmente a una actriz popular llamada Rosa de Lima. La reina, desconsolada y furiosa, comenzó a hacer largos viajes al extranjero, y se rumorea que ella también tuvo asuntos secretos. En algún momento, esta red enredada de asuntos reales llevó a que Luis contrajera sífilis. En un principio, la infección permaneció latente. Pero en 1887, la enfermedad regresó y golpeó duro. Luis desarrolló neurosífilis, una aterradora etapa avanzada que ataca el cerebro y el sistema nervioso. Sufrió depresión, cambios de humor, dolores de cabeza intensos, convulsiones y un gradual declive mental. El que una vez fue un encantador erudito rey, ahora era una sombra de sí mismo. Murió en 1889, con solo 50 años, después de años de silencioso sufrimiento. Atrapó gonorrea y sífilis, y pasó la infección a Stephanie. Ella no sabía qué era. Los médicos decían que era una gripe estomacal. El verdadero resultado, sus tubos de falopio fueron destruidos. Nunca tendría otro hijo. Furiosa y traicionada, Stephanie se negó a dormir con él de nuevo. Abiertamente, ella amaba a un conde polaco. Rudolf cayó en desesperación. Le suplicó a su amante, Mitty Casper, que muriera con él. Ella se negó y fue a la policía. Nadie escuchó. Entonces, se volvió hacia una joven noble de 17 años, la baronesa María Vetera, que estaba enamorada de él. El 30 de enero de 1889, fueron encontrados muertos en Mailing Lodge. Ella había recibido un disparo en la cabeza, murió por suicidio horas después. Su cuerpo fue secretamente apoyado en un carruaje con una escoba y enterrado en un campo de alfareros. Las autoridades afirmaron que Rudolf murió de un aneurisma para preservar el honor familiar, pero todos sabían la verdad. Enfermedad, locura y desesperación habían matado al futuro del imperio. En el número 2, nos encontramos con el malo original de la Inglaterra de la Restauración, John Wilmot, el conde de Rochester. Nació en 1647, su padre había sido un héroe real en la guerra,
y el joven John heredó su título a solo 11 años. El rey Carlos II lo tomó bajo su ala, y no tardó mucho para que el príncipe de la poesía se convirtiera en el príncipe del desenfreno. A los 13 años, John ya estaba en Oxford, donde se decía que participaba en encendidos debates. Después de graduarse, recorrió Europa, empapándose de la filosofía de la Ilustración y probablemente contrayendo más de una enfermedad. De regreso en Inglaterra, el rey lo empujó hacia la corte de Elizabeth Maye, una rica y hermosa heredera. A ella le gustaba, pero su familia no. Así que John y su madre hicieron lo inconcebible, la secuestraron. Ella fue rescatada, y John fue arrojado a la Torre de Londres. Finalmente, fue liberado. Para redimirse, luchó en la Segunda Guerra Holandesa y regresó como un héroe de guerra. Elizabeth había terminado, se casó con él y tuvieron 4 hijos. Pero cuando John regresó a Londres, olvidó a su familia y se unió a la infame Mary Gunn, un grupo de nobles que vivían para la fiesta. Tuvo un largo romance con la actriz Nell Gwyn, quien luego se convirtió en la amante del rey. También ayudó a lanzar la carrera de Elizabeth Berry, otra dama, y madre de su hijo. Pero cuando su fama creció, John se volvió amargo y la dejó. En medio de todo este caos, escribió sátiras mordaces y poesía deslumbrante. Pero cuando se burló de las obsesiones sexuales del rey en una obra presentada ante la corte, fue desterrado y cambió su nombre por el del Dr. Bencia. Recorrió Londres disfrazado de doctor de fertilidad charlatán, a veces incluso como la señora Bende, lo que le permitía examinar a esposas jóvenes a solas. Muchas quedaron embarazadas, probablemente por él. A los 33 años, la sífilis lo había devorado. Su nariz estaba dañada, perdió la visión y el control de su cuerpo. Murió en 1680, ciego, incontinente y devastado por la enfermedad que él mismo había pasado años propagando. Nacido en 1678, Joseph era el hijo mayor del emperador Leopoldo I, lo que lo convirtió en heredero de uno de los tronos más poderosos de Europa. Fue criado con altas expectativas y rodeado de pensadores progresistas y bellas mujeres. Desde muy joven, Joseph amaba el placer. Organizaba fiestas salvajes, entretenía generosamente y se entregaba a asuntos interminables. Pero cuando cumplió 21 años, su madre, la emperatriz Eleonora, había visto suficiente. Quería que su hijo se asentara. Su elección de novia fue Wilhelmina Amalia de Brunswick-Luneburgo, una mujer seria y devota, 5 años mayor que Joseph. Antes del matrimonio, fue examinada médicamente para asegurarse de que fuera fértil, un recordatorio escalofriante de que a las mujeres reales se les esperaba producir herederos, no amor. La boda fue un espectáculo grandioso. Al principio, fueron felices, pero eso no duró mucho. José rápidamente se aburrió de la monogamia. Cada vez que salía de viaje de caza, su amigo cercano, el conde Lambert, le proporcionaba jóvenes campesinas para su placer. Las damas nobles también estaban ansiosas por compartir su cama. Una de ellas, la condesa Marianne Paley, se convirtió en su amante oficial, un título inaudito en la Austria conservadora. El escándalo sacudió la corte. Incluso el Papa se quejó. La emperatriz Eleonora estaba indignada y ordenó que el reparador de su hijo fuera encarcelado. Pero cuando Joseph heredó el trono en 1705, era intocable. Como emperador, la puerta de su dormitorio se mantenía abierta y nada podía frenar su hambre de mujeres. Sin embargo, en medio de sus placeres, todavía regresaba a su esposa de vez en cuando. Wilhelmina dio a luz a 3 hijos, incluyendo un varón. Pero ese niño, Leopoldo, murió antes de su primer cumpleaños, afectado por hidrofilis. Ahora era urgente que Joseph y Wilhelmina produjeran un heredero masculino sano. Pero entonces, el desastre golpeó. Joseph, en toda su descuidada vida, contrajo sífilis, supuestamente de la hija de un jardinero del palacio. En lugar de proteger a su esposa, le pasó la infección. Ya sea consciente o no, Wilhelmina, piadosa e ingenua, creyó que sus síntomas eran el resultado de alguna impureza dentro de sí misma. Rezó por sanar, rezó por un hijo, pero no tuvo ninguno. La sífilis la había dejado estéril. Ahora, el futuro de la dinastía de los Habsburgo cayó sobre los hombros del hermano menor de Joseph, Carlos, y su esposa, Isabel. Pero el destino no fue amable con ellos tampoco. Su único hijo, Leopoldo Juan, murió siendo un bebé. Desesperado, Carlos recurrió a métodos extraños, llenó las habitaciones de Isabel con pinturas de hombres desnudos musculosos,
pensando que eso encendería su imaginación y la alentaría a concebir un niño. Los médicos la sometieron a una dieta estricta de licor y alimentos ricos para aumentar su fertilidad. En cambio, ella se volvió obesa y adicta al alcohol. Dio a luz a 3 hijos más, pero todos fueron niñas. Mientras tanto, el reinado de Joseph fue tumultuoso. Pasó 6 años sin lograr una verdadera victoria en la Guerra de Sucesión Española, y ganó infamia por expulsar a la gente romaní de su imperio. A pesar de toda su energía en el dormitorio, su carrera política fue agotadora e infructuosa. En su lecho de muerte, el emperador, con solo 32 años, le prometió a su desconsolada esposa que, si sobrevivía, finalmente sería fiel. Nunca tuvo que cumplir esa promesa, murió en 1711, con un reinado tan corto como escandaloso. Antes de su muerte, Joseph había firmado un acuerdo que hacía a su hermano Carlos su heredero, pero también afirmaba que las hijas de Joseph heredarían si Carlos no tenía hijos. Pero Carlos no estaba dispuesto a aceptar eso.